Busque Proverbios capítulo 3, por favor. En un momento empezaremos a leer desde el versículo 5. Proverbios capítulo 3. Empezaremos a leer en el versículo 5. La pregunta, supongo, que más se le hace a un pastor cuando estamos en un grupo, la pregunta que nos hacen es: ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Esa es otra manera de decir cómo puede ser lo que Dios quiere que sea. Y esto a su vez es otra forma de preguntar cómo puedo tener éxito. Quiero decir que Dios le ha programado a usted para el éxito. Dios no lo creó para el fracaso. Dios quiere que usted sea exitoso, victorioso. Si usted es un hijo de Dios, Él le ha dado una maravillosa promesa. Y esa promesa es una promesa de guía. Por favor, leamos Proverbios, capítulo 3, del verso 5 al 10. Aquí se encuentra la receta, la propuesta y la promesa. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Qué extraordinaria y maravillosa promesa! Y esta promesa es una promesa que es repetida y reiterada en diferentes partes de la Biblia. Quizás desea notar la siguiente referencia en el margen: Isaías 58:11, Jehová te pastoreará siempre. Salmo 32, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tenemos al Padre Celestial mirándonos y controlando todas las cosas. Tenemos al Salvador a nuestro lado, guiando nuestros pasos. Tenemos al Espíritu Santo adentro, controlando nuestros pensamientos y vida interior. Y debemos ser guiados. Dios tiene un plan para usted, un plan individual. Dios no trata con las personas en forma masiva, sino en forma individual. Aún los pelos de su cabello están numerados. Regresemos al pasaje de Proverbios 3, versículo 5. Veamos si podemos encontrar la receta, la fórmula, el plan y las instrucciones de Dios para invertirlas en la vida y ser exitosos de acuerdo a Dios. Lo primero que encuentro que debemos hacer es que debemos expresar una total dependencia en el Señor. Los versículos 5 y 6 dicen: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, en primer lugar, que debe haber completa confianza. Debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Ahora note, no se pide que usted confíe en una propuesta, sino en una persona. No en una fórmula, sino en Dios mismo. Confíe en el Señor con todo su corazón. Ahora, ¿por qué nos es tan difícil hacerlo? ¿Por qué se nos dificulta confiar en el Señor con todo nuestro corazón? Les diré por qué. Es difícil confiar en alguien que no se conoce. ¿No es cierto? Es difícil confiar en alguien que no se conoce. Si usted tiene dificultades para confiar en Dios, es porque aún no ha aprendido a conocerlo y a amarlo. Escúcheme, amigo, conocer a Dios es amar a Dios. Y amar a Dios es confiar en Él. Y confiar en Él es obedecerle. Y obedecer a Dios es ser bendecido. Así que comienza con conocer a Dios. Y si usted tiene dificultades al confiar en Dios, le sugiero que invierta tiempo para conocer al Señor.
No debemos confiar en nuestra propia prudencia. Quizás decimos, bueno, así pienso yo. Francamente, cometemos un terrible error cuando nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Nuevamente leamos el versículo 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Esa es completa confianza. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Eso, amigo, es cumplimiento constante. En todos sus caminos reconózcalo, no solo en algunos caminos. Dios no participa en eso. Usted no puede decir, Señor, yo quiero tu voluntad en esta parte de mi vida. Quiero tu voluntad en mi vida social, pero no en mis negocios. Quiero tu voluntad en mi vida dentro de la iglesia, pero no la quiero en otras partes de mi vida. Usted no puede hacer eso. Reconócelo en todos tus caminos. Entréguele todo a Él. Si es digno de controlar una parte, es digno de controlar todo. Reconócelo en todos tus caminos. Francamente, amigos, la única razón por la que muchos de nosotros no conocemos la voluntad de Dios para nuestras vidas es que no hemos aceptado la receta. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y hasta que usted no lo haga, no se queje de no conocer la voluntad de Dios. Usted dirá, bueno, pastor, si hiciera eso, ¿quién sabe lo que Él quisiera que yo haga? Si le digo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Amigo, no tenga temor de la voluntad de Dios. La Biblia dice, el perfecto amor echa fuera el temor. No significa que usted ame a Dios perfectamente. Nadie jamás ha hecho nada perfecto excepto pecar. No es mi amor perfecto hacia Él que echa fuera el temor. En otra versión se lee, no hay necesidad de temer a alguien que nos ama perfectamente. Es su perfecto amor por nosotros. La voluntad de Dios es lo mejor, es lo que usted escogería si tuviera todos los factores. Esa es la razón por la que Romanos 8:32 pregunta, el que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que, en primer lugar, debe haber esta total dependencia en el Señor. Y cuando usted hace eso, sucederá una segunda cosa. Recuerde, primero, dependencia. Y segundo, dirección. Cuando hay una total dependencia, habrá una fiel dirección. Mírelo. Aquí está la completa dependencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿O eso es verdad o no lo es? ¿Cuántos piensan que es verdad? Permítame ver su mano. Es verdad, es verdad. ¿Es o no verdad? En todos tus caminos, no solo en algunos caminos. Si usted confía en Él con todo su corazón y lo reconoce en todos sus caminos, no habrá, si es que, ni peros, ni titubeos, ni equivocaciones. Y Él enderezará tus veredas. Él dirigirá tu camino. Dios le guiará. Y mi amigo, donde Dios le guíe, ese es el camino del éxito. ¿Cómo enderezará sus veredas? Hay 4 maneras en que Él dirigirá su camino. Primero, por medio de su palabra. A través de la palabra. En mi oficina mantengo una Biblia abierta en el Salmo 119 y por lo general antes de predicar o dar un mensaje tomo un versículo de ese salmo. Por ejemplo, aquí tengo uno. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios le mostrará la voluntad de Dios. Tantos que quieren conocer la voluntad de Dios, ¿cómo Dios va a dirigir? Por su palabra, que es una lámpara y una lumbrera para usted. Ahora, ¿sabe? La gente dice, quiero conocer la voluntad de Dios. Déjeme darle 3 cosas que la Biblia dice de la voluntad de Dios. Es la misma expresión de su voluntad. Por ejemplo, la voluntad de Dios en cuanto a la salvación. Segunda de Pedro 3:9 leemos, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahora escuche, no queriendo que ninguno perezca. Esta es la razón por la que no creo aquella enseñanza que dice que Dios escoge a los que se salvan y a los que se condenan. Dios no quiere que ninguno perezca. Anótelo.
Soy tan feliz. Puedo decir todo el que quiera, puede venir. Dios no quiere que ninguno se pierda. Usted quiere la voluntad de Dios. La salvación es la voluntad de Dios. Bien, permítame compartirle qué más es la voluntad de Dios. Que usted sea lleno del Espíritu. Efesios 5, 17 y 18. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. La voluntad de Dios es salvación y ser llenos del Espíritu. Esa es la voluntad de Dios. Está lleno del Espíritu de Dios. Y no, ¿por qué no? Le pregunto nuevamente, ¿está lleno del Espíritu? Si no, ¿por qué no? Es la voluntad de Dios. No sea necio, sea sabio. Entienda lo que es la voluntad de Dios, y su voluntad para usted es que sea lleno del Espíritu. Ahora, ¿por qué debería usted pedir la voluntad de Dios en cuanto a su futuro cónyuge, o a dónde se irá a estudiar, o casa comprar, o qué carro adquirir, cuando no está lleno del Espíritu? Dios le ha dicho que esa es su voluntad. ¿Qué es más es la voluntad de Dios? Leamos 1 Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios, salvación, una vida llena del Espíritu, santificación. Así lo dice, es la voluntad de Dios. Y santificación quiere decir ser apartado para Dios. Escuche, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Eso significa inmoralidad sexual. Si usted está casado y hay otra mujer u otro hombre en su vida y ora al Señor preguntando, Señor, ¿quieres que me divorcie para casarme con esta otra persona? Acérquese, le daré la respuesta. No. Y me dice, pastor, oraré al respecto. Déjeme decirle que no tiene que orar. Ese es un insulto en la cara de Dios, que usted ore de esa manera. Esta es la voluntad de Dios, es muy clara. No adulterarás, huí de la fornicación. La absoluta voluntad de Dios está en la palabra de Dios. Si usted no quiere hacer lo que Dios dice en su palabra, no pierda su aliento al orar, Señor, dirígeme, guíame. Él ya lo ha hecho. ¿Por qué Dios debería mostrarle algo más? Si tengo la palabra de Dios impresa y clara ante mí, no tengo que orar al respecto. Por favor. Dios también dirigirá su camino a través de su palabra. Otra forma es por medio de la oración. No todo se encuentra en la Biblia. No le dice con quién debe casarse o a qué universidad debe asistir. Pero Dios le guiará cuando usted ora. Por favor, anote Hechos 1:24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Los apóstoles estaban buscando a alguien que reemplazara a Judas Iscariote. Y ellos oraron, Señor, muéstranos, guíanos. La oración es una avenida de dos vías. No hable solamente, deje que Dios le hable. Dios hablará a su corazón directamente si le escucha. Hechos capítulo 8, versículo 29. Felipe era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. El Espíritu dijo. Así el Espíritu Santo dirige internamente. De esa manera me ha hablado muchas veces. Hechos capítulo 13, verso 2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Cuáles son los planes de Dios para su iglesia? Debemos ayunar y orar y buscar el rostro de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos hable a través de la palabra y del testimonio del Espíritu y del Espíritu de Dios que habla a nuestro corazón. Nehemías estaba tratando de reconstruir las murallas de Jerusalén y lo hizo por el poder de Dios. Nehemías 7:5 dice, entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles. No voy a leer el resto, solo deseo enfatizar, entonces Dios puso en mi corazón. ¿Alguna vez Dios ha puesto algo en su corazón? Claro que sí. Cuando usted comienza a reconocerle en todos sus caminos, cuando está presente en total dependencia, cuando se somete por completo a Él y no se apoya en su propia prudencia, Dios comienza a guiarle a través de su palabra y Dios por medio del Espíritu Santo, cuando usted ora, comienza a guiarle a través de su Santo Espíritu. Otra manera que Dios le guiará, sabiduría. Dios le dará sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
Escuche, y le será dada. Dios se la da. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es un calorcito alrededor de su corazón, lágrimas y escalofríos emocionales. Sabiduría es un juicioso y espiritual sentido común. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pregunta, ¿por qué Dios renovaría su mente si no quiere que la use? No tenga miedo de pensar, porque cuando usted se rinde y se compromete con el Señor Jesucristo, cuando en todos sus caminos usted lo reconoce y cuando ora, Él le dirigirá por medio de su palabra, Él le guiará por medio de su Espíritu Santo hablándole a su corazón, le dirigirá por la sabiduría que le ha dado y usted comenzará a tener los pensamientos de Dios. Usted tendrá sabiduría. Bien, ahora la tercera cosa. La primera palabra, dependencia. La segunda palabra, dirección. Y la tercera palabra, dinamia. Escuche, cuando hay dependencia total, existe una dirección fiel y una dinamia poderosa. Proverbios 3:6. Reconócelo en todos tus caminos. Escuche, Él enderezará tus veredas. La palabra hebrea enderezará proviene de yasher, que significa limpiará su camino. Significa abrir el camino. Este concepto es usado en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 40, hablando acerca de la venida del Mesías. Leemos en los versículos 3 y 4. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. La misma palabra, enderezad en el desierto, preparad camino a Jehová. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Qué significa eso? Cuando usted confía en el Señor, Él va a enviar un tractor delante suyo para allanar su camino. No solamente le muestra el camino, sino que también lo limpiará. Para Él no es suficiente mostrar el camino. Si hay obstáculos en este, lo limpia. Él quiere abrir un camino para usted. Y eso es exactamente lo que hará. Cuando jugaba fútbol americano, si tenía el balón en mi poder, estaba agradecido por el otro jugador que corría delante de mí, bloqueando y moviendo los obstáculos. ¿Sabe? Dios hace lo mismo al bloquear obstáculos por usted. Y quizá ni siquiera sepa que lo hace. ¿Sabía que Dios saca los tractores por usted y abre calzada, camino a través del desierto? Por lo tanto, no es suficiente el conocer la voluntad de Dios, ni suficiente ir en dirección correcta. Debemos poseer su dinamia, debemos tener el poder de Dios que hace allanar nuestro camino en el desierto. Leí acerca de Henry Morehouse. Él fue un evangelista muy conocido en su tiempo. Cuando él salía de viaje, en ocasiones cuando regresaba a su hogar traía regalos. Él tenía una hijita preciosa que era minusválida, preciosa niña. En la casa, ella ponía sus muletas a un lado y se arrastraba por el piso porque sus piernas eran muy débiles. Después de una prolongada ausencia, Morehouse trajo un bonito regalo para su esposa. Y su hijita lo vio y le dijo, papi, déjame llevárselo a mamá. Él sabía que su hija no podía llevar el regalo, que era bastante pesado. Y le contestó, querida, no puedes llevar este regalo, no puedes sostenerlo y utilizar tus muletas al mismo tiempo. Pero la niña insistió, yo puedo hacerlo, déjame llevarlo. Cariño, no puedes hacerlo. Y ella dijo, papi, déjame hacerlo, lo puedo hacer, déjame hacerlo. Él vio un brillo especial en sus ojos y supo que ella tenía algo en su mente, así que puso un regalo en sus brazos. Entonces ella le pidió, ahora papá, tómame en tus brazos y llévame donde mamá. Él la alzó y la cargó donde la mamá se encontraba. Amigo, le confieso que eso ha hecho Dios muchas veces conmigo. Dios me ha dado una labor, un mensaje, y me ha tomado en sus brazos, me ha llevado.
Se dirá, Pastor Roger, supuse que eso tendría que ver con dinero y las finanzas. Pues sí, tiene razón. Leamos Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verán, amigos, cuando verdaderamente ansiamos hacer la voluntad de Dios, vamos a encontrar que todo está en lo siguiente. Versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos. Versículo 9, honra a Jehová con tus bienes, cuando su adoración y su caminar y sus riquezas las entregue a Él. Conocerá la voluntad de Dios. Conocerá la voluntad de Dios. Sea honrado en esto. No se ponga a jugar con Dios. Verdaderamente quiere conocer y hacer la voluntad de Dios. Se dice, oh, ¿cómo desearía conocer la voluntad de Dios? Bueno, hágala en las cosas pequeñas. Hágala en las cosas que están cercanas. Él que es fiel en lo poco, también le será fiel en lo mucho. Se pregunta, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta es la respuesta verdadera. Las cosas cercanas que deben... Hemos hablado de la abundancia a la manera de Dios, y el Señor Jesús hizo una pregunta. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Es usted salvo? ¿Sabe que usted sabe, sin la menor sombra de duda o inquietud, si su corazón dejara de latir, usted estará en la presencia de Jesús, salvo, seguro, por la eternidad? Si no posee esa certeza, obténgala. Diga, Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por pagar por mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Estoy fastidiado de ellos. Estoy cansado de mis pecados. Abandono mi vida pecadora. Me arrepiento de mis pecados. Te recibo, Señor Jesús, en mi corazón, con todo mi corazón, como mi Señor y Salvador. Eso no significa que le saldrán alas y una aureola, no significa que será perfecto, pero sí significa que ha empezado su caminar con Dios. Significa que será hijo de Dios desde este momento preciso que recibió a Cristo como su Salvador y Señor personal. Si hizo esto, me gustaría saberlo. Me gozaré. Le enviaremos literatura para ayudarle a caminar en su vida cristiana.